cronómetro en 0. Va a autorizar el árbitro. Estamos en el Ricardo Gregor, en cancha de Independiente, en la pista sintética. José Méndez autoriza el arranque del juego. Se movió la pelota. Está en marcha Trinidense y Limpeño en el Ricardo Gregor. Presionado por la marca de Medina. Apurado, juega con Cano. Buena pelota para Marcos Gaona. Se mete en el área. Marcos va a rematar. Definió. El árbitro marca penal. Penal para Trinidense. Lo agarró Saldívar a Marcos Gaona. El árbitro mira a su asistente y no duda en marcar la falta. Fue adentro. Será penal. Corresponde al equipo de Trinidense. Y es justamente lo que se termina marcando, porque Isidro Saldívar hace ese acto de sujeción. Lo termina impactando a Gaona, que termina cayendo, y por supuesto ahora él se adueña de la pelota y tendrá la posibilidad en sus pies de poner el 1-0. A ver, allí está la acción reiterada. ¿Fue adentro? Y el agarrón arranca afuera, pero termina adentro. Y ahí está. Ojo con esta acción. Marcos Gaona le va a pegar. Allí está Rotela, el arquero del Limpeño. Gaona le pegó. ¡Gol! Sportivo Trinidense. De penal, sobre 8 minutos, Marcos Gaona rompe el 0 en el Ricardo Gregor. Y por la Copa de Todos, por la Copa Paraguay, Trinidense pasa a ganar 1-0. A él le hicieron la falta y él se encargó de la definición. Hablamos de Marcos Gaona, disparo fuerte al medio, el arquero que fue para uno de los costados. De esta forma, Trinidense se adelanta en el marcador y comienza a perfilar un partido un poco más tranquilo, porque ya ha conseguido romper la paridad. Córner para Trinidense. Luis Eladio de la Cruz. Viene el centro, pelota arriba, al segundo poste, va quitando Ábalos. El rebote le vuelve a favorecer a Trinidense. De la Cruz juega. Pelota para Marcos, allí está Gaona, cruza la pelota por el medio, cabezazo de Cano. ¡Gol! ¡Gol! Sportivo Trinidense. Alan Cano de cabeza. El centro de Marcos Gaona a los 21 minutos. El equipo de Triqui aumenta la diferencia. Cano de cabeza. 2-0 está el partido. Muy buena la sociedad que están conformando en esa parte alta, tanto Gaona como Cano. Ustedes fíjense que a Gaona le habían hecho la falta penal. Él se encargó de la ejecución, puso el 1-0. Ahora es el asistente y el cabezazo que llegó por parte de Alan Cano. Gana Triqui 2-0. Beto y el córner. Viene el centro, pelota por abajo, preparada la acción con Ronaldo Báez. Viene el centro del Beto, pelota arriba, cabezazo. ¡Gol! Gol de Sportivo Trinidense de cabeza. David Villalba aumenta la diferencia. Qué buen centro metió el Beto al segundo poste. Allí estaba descuidado David. Y de cabeza aumenta la diferencia. Aveiro prepara el saque de manos lateral. Corresponde al equipo de Osvaldo Koener, cuyo asistente es Isidro el Flaco Candia. Recupera Gaona. Juega Báez. Pelota para Cano. Le va a pegar Cano. ¡Le pegó! ¡Gol! De Sportivo Trinidense. Y aparece el doblete de Alan Cano. Robó la pelota Ronaldo Báez. Y el pase de primera para Cano, que se acomoda en el área. Allí sabe. Remata esquinado. La pelota por abajo, adentro. No va más. Terminó el partido. Resultado final. 0 para Sportivo Limpeño. 4 para Sportivo Trinidense, que avanza en la Copa de Todos.